El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa mañana. En esta hora quiero compartir con ustedes esta palabra que espero que sea de bendición y de edificación a sus vidas. Y el tema de hoy a tratar se llama aspectos del crecimiento espiritual. Y vamos a estar mirando 3 aspectos de una persona que está creciendo espiritualmente. Porque muchas personas creen que porque saben Biblia ya crecieron, o porque tienen muchos años de cristiano ya están grandes en el Evangelio, o ya me las sé de todas. Entonces vamos a mirar si en realidad ya crecimos o seguimos siendo niños. Entonces vamos a mirar aspectos del crecimiento espiritual, porque que crezcas en conocimiento no significa que has crecido en lo espiritual. Entonces vamos a comenzar. Gloria al Santo de Israel. Dios les bendiga a todos y cada uno de los que ya están conectándose. Bendiciones. Y la introducción es que al momento de nacer de nuevo, nos encontramos con nuevos retos para seguir en el crecimiento de la vida espiritual. En primer lugar, debemos considerar que la vida espiritual se parece a la vida natural, porque así como nacemos, debemos de crecer cada día. Debemos de avanzar en la oración, en la fe, que son parte importante de un desarrollo de la vida espiritual de un cristiano. Es por eso que profundizaremos en 3 aspectos que debemos de tener en cuenta para empezar a crecer en la vida espiritual, o si no, autocalificarnos en esta hora, si en realidad ya crecimos espiritualmente o seguimos en las mismas. Así que gloria al Señor. Y el punto número 1 es dejar las cosas de niño. Y puedes decir, yo soy un adulto espiritualmente, tengo 5, tengo 10, tengo 20, tengo 30 años en el Evangelio, pero ahorita vamos a mirar a la luz de la palabra si es verdad que ya crecimos espiritualmente. Si nosotros nos autoevaluamos, miraremos si hemos crecido o seguimos siendo niños. Y en la primera de Corintios 13:11 dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Oigan bien lo que dice la palabra. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, antes. Pero en este tiempo nosotros tenemos que ya haber dejado todo eso, de andar haciendo cosas o hablando como si fuéramos niños. Puede que en el crecimiento espiritual no sea tan sencillo de vivir o de tratar de cambiar, porque muchas personas están tratando de cambiar por sus propias fuerzas, es verdad. Pero el crecimiento, recuerden que lo da Dios, pero también nosotros tenemos que tener una vida espiritual continua para poder nosotros dejar de ser niños. Dice la palabra del Señor, cuando yo era niño. ¿Cuántos de nosotros en ese momento nos atrevemos a decir yo era niño espiritualmente y ahora ya he madurado? Pero si no hemos madurado es porque seguimos siendo niños. Es bueno dejar ciertas cosas de lado, cosas que no nos edifican, y poder seguir nuestro camino en Cristo, viéndolo solamente a Él como el autor y consumador. Es el rey de nuestra vida. Y vamos a mirar el desarrollo de un niño. Y si seguimos siendo niños, algo no está bien con nosotros. Y tú puedes decir, bueno, pastora, la palabra de Dios dice que seamos niños, que es de la única manera que entraremos al reino de los cielos. Sí, pero se refiere a no tener malicia, no a comportarte como un niño o como una niña. Y dice la palabra, bueno, vamos a mirar el desarrollo de un niño que toma leche. Si tú todavía te ofendes por la palabra, si todavía dices, ouch, como que la pastora anda enojada hoy, ¿por qué nos está predicando así? Tú todavía estás acostumbrado o acostumbrada a tomar solamente lechita. No quieres que nadie te diga lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque sabes que no lo quieres hacer. Entonces hacen su berrinche y lo que hacen es muchas personas de hecho hasta se levantan y se van de la iglesia en el momento que se predica el mensaje porque aún están acostumbrados a tomar leche. No quieren
realmente vivir una vida agradable delante de Dios, porque no nos ofendiéramos si nosotros estuviéramos viviendo la palabra. Por ejemplo, si se predica sobre la oración, una persona que se mantiene en oración constantemente dice, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, amén, hay que orar, hay que esto. Pero cuando la persona no ora, dice, ay, esas son pedradas para mí. Entonces, esa persona todavía no ha madurado y tiene que vivir la palabra para que no sienta que la están ofendiendo a ella o a él. Entonces, no tenemos que seguir queriendo tomar lechita. Bueno, los que me conocen saben que en la iglesia no hay lechita, aquí hay pura palabra y la palabra es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Si yo les hablo como niños, nunca van a crecer. ¿Saben que en la psicología, en realidad, para la psicología familiar, lo que dicen que a los niños tú no les balbucees como ellos, ay, mi bebé, ay, ¿cómo estás? Y en vez de que hables como normal, le hablas como imitando como él o la bebé habla, entonces tú retrasas el crecimiento. Entonces tú no puedes como papá adulto hablarle a un niño como él habla. Tú tienes que hablar perfectamente para que ese niño o esa niña crezca. Entonces, cuando vienes al Evangelio, si tú esperas que te digan, oh no, sí está bien, venga, vamos a orar por usted, venga y que te carguen para allá y para acá, estás equivocado porque necesitas tener un crecimiento espiritual, necesitas comenzar a comer. No todo el tiempo vas a estar tomando leche, va a haber un momento donde tú tienes que comer comida sólida y digerirla. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos seguir comiendo lechita, tomando lechita y ya tenemos años en el Evangelio. Entonces, si tú todavía te molestas por prédicas que escuchas, por personas que predican, tú sigues siendo niño y niña y no has tenido desarrollo en esa área. Nosotros sabemos que en el crecimiento natural de los niños primero aprenden a ¿qué? A gatear y después a caminar. Y muchas veces nosotros empezamos a caminar y ya queremos correr. Y Dios tiene también su manera de que cómo tenemos que nosotros desarrollarnos. Él quiere que nosotros crezcamos, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero para eso hay un proceso. No podemos saltarnos los procesos. No podemos, oh no, es que yo ya quiero predicar, es que yo ya quiero hacer esto, yo ya quiero hacer el otro. No, para todo hay un proceso. Aprender a gatear, cuando un niño aprende primero a arrastrarse, a tratar de mover su cuerpo por sí solo, ya es un avance. Cuando antes de venir al Evangelio, cuando te decían, vamos a la iglesia, y tú no querías, y ya después como que dices, bueno, como ok, yo sé que tengo que ir a la iglesia, comienzas a moverte por ti sola, por ti solo, a tratar de hacer algo bueno. Entonces después tratas de pararte y ¿qué es lo que haces? Te caes. ¿Cuántas personas no se han caído? ¿Cuántas personas no han tropezado al principio de su caminar? Porque perfecto solamente Dios. Pero el asunto es que, ok, comenzaste a gatear, comenzaste a quererte parar. Y yo sé que todos sabemos esto, que hay muchos niños que cuando apenas están en pleno desarrollo, que están apenas aprendiendo a caminar, muchos se caen y les duele tanto que les da miedo volverse a parar y esperan más tiempo para empezar a caminar. Bueno, así hay muchos cristianos. Se cayeron y dijeron, no, es bien difícil el camino de Dios. Yo mejor aquí me quedo. Pero no, no tiene que ser así. Tienes que levantarte nuevamente y aprender a caminar. Cuando comienzas a caminar, hay un proceso de que tú vas ejercitando tu caminar en el Señor, que después ya no necesitas que nadie te cuide o que esté la mamá del otro lado con los brazos abiertos esperando que tú sigas caminando para que no te vayas a caer. No, ya necesitas empezar a caminar y a correr. Entonces llevas un buen desarrollo. Pero si tú quieres saltarte el momento de gatear y tú ya lo que quieres comenzar a correr, algo malo te va a suceder. Entonces,
tenemos un desarrollo aquí en el ser humano que es comparable a nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a gatear, tenemos que aprender a levantarnos, porque muchos niños cuando se caen, ustedes saben, ¿verdad? Todos los que son padres, muchos niños se caen y se ponen a llorar, a llorar, a llorar y quieren que mamá o papá vaya y los levante. Pero no tiene que ser así. Va a haber un momento donde no va a haber nadie que te levante y que tú tienes que tomar la decisión de levantarte y seguir avanzando. Es entonces cuando se mira el crecimiento espiritual en la persona, pero de lo contrario, brilla por su ausencia. Tenemos que ser como niños, como dice la palabra, que tenemos que ser como niños, amar a todos los que nos rodean. ¿Qué pasa cuando nosotros somos hombres y mujeres ya en el Evangelio, supuestamente fuertes en el Evangelio, que ya tenemos muchos años en él? ¿Y qué pasa? Viene alguien, te hace una mala cara, tú ya odias a esa persona. Tú no tienes corazón para perdonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Has desarrollado esa área? No, en esa área sigues siendo un niño. ¿Por qué? Porque no has aprendido a amar a los que te rodean. Todos tienen defectos. Todos. No hay ninguno que no tenga defecto. Incluso tú tienes defectos. Incluso yo tengo defectos. Entonces no hay nadie perfecto. Yo me he puesto a pensar, ok, va a haber momentos de que no todo el mundo va a llegar de buenas, con un buen ánimo a la iglesia, porque tuvieron un día pesado, un día complicado, quizás tuvieron problemas en su hogar, problemas en el camino para llegar y vienen con un estado de ánimo que no siempre va a ser el perfecto o el ideal o el óptimo. Así que, ¿por qué nosotros estamos siempre expectando que nos den la mano, que nos sonrían, que nos den un beso en la mejilla? Si nosotros sabemos que la vida es difícil y que cada quien está peleando su propia batalla, por lo tanto tenemos que comprender que no siempre las personas van a andar de buenas, porque todos tienen sentimiento, tienen sufrimiento, tienen angustia por dentro. Porque aunque nos miremos muy bonitos, arregladitos y peinaditos, cambiaditos, cada quien tiene sus propios problemas. Por lo tanto, tenemos que amar a nuestros hermanos. Hay muchos que no tienen el mismo crecimiento espiritual que tú y tú expectas o esperas que esa persona sea igual como tú, pero hay personas que tienen diferentes áreas más fuertes. Por ejemplo, yo miro personas que son fuertes en la oración, otras personas que son fuertes en el ayuno, otras personas que son fuertes en la liberación y ciertas áreas que son sus fortalezas, en lo que son buenos, lo que son buenas. No todas las personas van a ser como yo, no todas las personas van a ser como tú, por lo tanto, ámalas. No importa que seamos diferentes, todos somos hechos hijos de Dios, porque todos estamos peleando la misma batalla. Y por lo tanto, si tú no amas a las personas que te rodean, nosotros seguimos siendo niños. No tiene que haber falta de perdón en nuestro corazón. Tenemos que amarnos. ¿Qué pasa cuando un niño se pelea con otro niño? Y quizás la mamá, el papá le dice, sabes que ya ni le hables, ese niño es malo, no hables con él. Y al ratito el niño va y otra vez juega con ese otro niño, aunque lo haya golpeado. ¿Por qué? Porque no hay malicia en su corazón. Y muchos de nosotros no amamos a nuestros hermanos porque nos hicieron una mala cara, porque no nos hicieron un favor, por cualquier cosa. ¿Y sabes qué? No le estás haciendo daño a esa persona, te la estás haciendo a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás faltando el segundo y más grande mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que más hace un niño cuando está en desarrollo? Aprende todos los días. ¿Has dejado de aprender? ¿Te estancaste en el camino? ¿Te estancaste y ya no estás avanzando? Por lo tanto, si una persona deja de aprender, deja de buscar, deja de alimentarse, pues no va a estar nutrida espiritualmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no comemos todo el día? Nos sentimos débiles, sentimos hasta dolor de cabeza, sentimos ansiedad, porque necesitamos el alimento. Bueno, así tu espíritu
necesitas ser alimentado con las cosas de Dios. Si tú no aprendes algo nuevo de parte de Dios, tú estás raquítico espiritualmente. Tú estás quizás por fuera, todo el mundo piensa que eres un hombre, una mujer de Dios fuerte en el Señor, pero tú ya no estás creciendo, buscando más, saber más, saber más. Pero esto también lo tenemos que tener por seguro, que dice la palabra que no todos nos hagamos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque por lo que tú conoces de la Biblia y no la estás viviendo, tú vas a ser condenado. Porque recuerden que nosotros vamos a ser pesados en balanza, a ver cómo estamos delante del Señor. Y la última cosa que yo les quiero decir es que tenemos que perdonar y ser felices. El perdonar no significa que viene alguien y te dice, ay, perdóname, perdóname. Incluso hay personas que se odian ellas mismas. Muchas veces he orado por personas donde Dios me dice, dile que yo ya la perdoné, dile que yo ya lo perdoné, dile que se perdone a sí mismo, a sí misma. Y perdonar a una persona que te ofendió no te hace tonto ni menos. Lo que te hace es ser fuerte delante de los ojos de Dios. Recuerda esto, si tú no perdonas, tú no recibes el perdón de Dios, porque la oración modelo que Cristo nos dejó fue, y perdónanos, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Así que si tú no perdonas, tú ni puedes orar porque tienes falta de perdón en tu corazón. Entonces necesitas tener tu corazón limpio, porque los limpios de corazón verán a Dios. Es en su orden de crecimiento para un niño, también llega un momento que es de rebeldía. Cuando un niño o una niña, espiritualmente hablando, piensa que ya se la sabe de todas. Es increíble, pero es cierto. Hay muchas personas que sienten que se la saben de todas, pero los demás se dan cuenta que a esa persona le falta madurez espiritual. Entonces, si a esta persona le falta madurez espiritual, se está autoengañando. No podemos nosotros creer que la sabemos de todas cuando es mentira. Nos engañamos nosotros a nosotros mismos. Tenemos que saber que tenemos que madurar espiritualmente y tenemos que aprender a seguir avanzando. Un niño, cuando está en su etapa de crecimiento, se desilusiona, comete errores, pero aprende de ellos. Y yo creo que todos nosotros, los que estamos aquí, hemos tomado decisiones equivocadas, decisiones erróneas, donde nos han lastimado, donde hemos proferido palabra contra nuestro prójimo y le hemos herido los sentimientos, el corazón. Y viceversa, también lo han hecho con nosotros, nos han lastimado, nos han desilusionado, hemos cometido errores que, como les dije el otro día en la iglesia en Ridley, si nosotros les dijéramos, ok, vamos a poner la vida de fulanito de tal en pantalla ahorita, que todos miren lo que hizo en esta semana. Tú quisieras que fuera tu vida la que se pusiera en la pantalla, que todo el mundo mirara lo que hiciste en esta semana, lo que pensaste esta semana. Yo creo que la mayoría van a decir que no, porque todo mundo tiene pecados que no quieren que sean expuestos públicamente. Pero nosotros tenemos que saber que de los errores se aprende. Y muchas personas creen que porque ya fallaron, ya se perdieron. No, en Jesús, en el camino del Señor, mientras hay vida y esperanza. Y si tú pecaste esta semana, tú te puedes arrepentir, cometiste un error, pues aprende, ya no lo hagas. No lo hagas, porque por el pecado que sobreabunda en las personas, el Espíritu Santo se constricta y se va. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos está guiando, nos está haciendo saber que estamos caminando erróneamente, pero nosotros no queremos escuchar al Espíritu Santo creyendo que no la sabemos de todas. Tenemos que valorar el crecimiento que hemos estado teniendo, porque si hasta el sol de hoy tú sigues buscando de Dios,
tú sigues inquiriendo conocimiento, es porque aún el temor de Jehová está en tu corazón y estás en desarrollo. No te desesperes si realmente pues no has crecido mucho, si estás cometiendo todavía errores. El asunto es no te separes del camino de Dios. En algún momento el Señor te va a dar el crecimiento, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Y el punto número 2 es crecer y en comprender la palabra de Dios. Crecer en comprender la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros sabemos palabra, pero no la entendemos. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 14:20? 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que maduremos en nuestra manera de pensar, espiritualmente hablando. Dice que seamos niños, como niños, en no tener malicia. No que seamos rebeldes, caprichosos y que queramos hacer las nuestras, no. Sino que no tengamos malicia en nuestro corazón y que seamos maduros en nuestro pensar. Que sepamos lo que vamos a hacer. Que tomemos las decisiones basadas en la palabra de Dios. Crecer en comprender la palabra, que los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Porque Él espera bendecirnos, espera darnos el crecimiento que nosotros anhelamos. Pero si nosotros seguimos pensando como niños, quejándonos de todo, nos caemos y queremos correr y no sabemos ni qué hacer, es porque no hay madurez espiritual. Cuando una persona está fallando en sus áreas y escucha un mensaje como de este tipo que se está hablando, lo que hace es entrar en vivo y se salen. Ustedes ya se dieron cuenta que todos los que estaban al principio ya se han salido. ¿Por qué? Porque este no es un mensaje motivacional. Ese es un mensaje que te confronta cómo está tu crecimiento espiritual. Y si no quieres cambiar, claro que vas a buscar otro tipo de mensaje para escuchar. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar su manera de ser, no quieren crecer espiritualmente. Lo que quieren es vivir su vida como se les antoja. Y recuerden esto, la palabra es la que nos hace libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Y el pecado es muerte. Entonces, queremos crecer en la palabra, pero siguiendo muertos en nuestros delitos y pecados, no se puede. Tenemos que madurar en nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Que seamos transformados en nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo. ¿Sabes por qué? Porque en este siglo hay destrucción, hay muerte. A la gente a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. No has recibido críticas. Tú te la pasas buscando de Dios, tú te la pasas en la iglesia. ¿No has recibido críticas de ese tipo? Bueno, porque a esa persona que te está diciendo eso, se le hace mal que tú busques de Dios. Entonces, se le haría bien que tú no buscaras de Dios. Entonces, no te conformes a lo que las personas te dicen, sino que tú transforma tu mente conforme a la palabra de Dios. Si tú bien sabes que para el Señor el saber hacer lo bueno y no hacerlo, para Él es pecado. Y nosotros somos los que pecamos, sabiendo lo que está escrito en la palabra y no madurando para ejecutarla día con día en nuestra vida. Que debemos cambiar nuestra manera de pensar, es lo que tenemos que hacer. Y así cambiaremos nuestra manera de vivir del mismo modo que pensamos, vivimos y actuamos. Por esto debemos someter estos pensamientos a la obediencia y madurez que Jesús tuvo en su paso en esta tierra. Es por esto que debemos pedir a Dios que nos renueve nuestra mente. Y una de las herramientas que Él nos dejó para esto fue la palabra suya,
busquemos estar atentos a su palabra. El punto número 3 es esforzándonos en tener la estatura de Cristo. No la estatura de las personas cristianas que conoces, la estatura de Cristo, porque muchas veces nos desilusionamos cuando nosotros miramos a las personas, su vivir, su proceder, su actuar, sus hechos, porque ciertamente los hechos hablan más que nuestras palabras. Yo no te puedo decir soy pastora cuando no lo soy en mi manera de vivir, en mi manera de ser. No te puedo decir soy cristiana cuando no vivo la palabra de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que tenemos que tener un esfuerzo. Y cuando dice esfuerzo, significa que no va a ser fácil, que tienes que correr la milla extra, que tratar por todas tus fuerzas de cambiar, de madurar, de llegar a esa estatura, no de las personas que te rodean, sino de Cristo, porque Él es el perfecto. La gente te va a fallar, incluso yo puedo fallar, pero el perfecto es Cristo y nos tenemos que esforzar a ser más como Él. Tenemos que llegar a la plenitud de la estatura de Él. Parece que el camino del cristiano trae muchos retos, ¿verdad? Recordemos que estamos acá en la tierra para ser moldeados y cada día parecernos más y más a nuestro Salvador, del mismo modo que Él nos enseñó el amor y la obediencia a Dios. Así tenemos que andar. Nosotros tenemos que saber que la Biblia es nuestro GPS que nos guía hacia el cielo. Vamos a Colosenses 1:18 y aquí en la palabra del Señor nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Y qué nos vamos a enfocar aquí? En que Cristo es la cabeza. De esta manera podremos entender que no podemos ser un organismo deforme. Debemos de crecer en la plenitud como un cuerpo perfecto, el cuerpo de Cristo. Y la conclusión de este mensaje o de esta enseñanza es como consecuencia del sacrificio de Jesús en la cruz, debemos comprender que la verdad en su palabra nos da madurez y permite que podamos ser un cuerpo efectivo y constante en manejarnos como conforme a la palabra de Dios, desechando todo aquello lo que el enemigo continuamente nos está ofreciendo. Porque cuando una persona no ha madurado y sigue siendo niño, el enemigo le pone en bandeja de plata las cosas que les gustaban, las cosas que en el mundo vivían, el pecado que más le gustaba cometer mientras andaba en el mundo. Entonces el enemigo se los pone enfrente para mirar y probarte. Está tendiendo lazo alrededor de ti constantemente, ofreciéndote todo lo que antes tú tenías y ahora hasta más fácil, más accesible, más, más rápido de conseguir. Muchas veces tú tienes que enfrentarte a la prueba, a la tentación todos los días, pero tú tienes que tener la madurez espiritual para decir no más. He decidido seguir a Cristo y me voy a esforzar y voy a seguir avanzando hasta llegar a la estatura perfecta de Cristo, donde las tentaciones ya no te hagan ni cosquillas, cuando eso que a ti te provocaba pecar, ya no sientas nada. Es entonces cuando tú puedes darte cuenta que tú ya creciste espiritualmente, que has madurado espiritualmente y que ya ahora puedes aún incluso ser capaz de guiar a otra persona. ¿Por qué? Hasta ese momento, porque dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces tú primero tienes que crecer espiritualmente, llevar esa forma de Cristo hasta que tú puedas saber que eres maduro y que ya no estás a punto de caer o de caer en tentación todos los días, sino que ya eres fuerte y que te has decidido servir a Cristo hasta que te mueras. Es entonces cuando tú puedes guiar a alguien y decirle, como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo.
¿Cuántos en este momento, yo lo he preguntado muchas veces, pero tenemos que concientizarnos, porque si aún no somos capaces de decirle a alguien, imítame a mí así como yo imito a Cristo, es porque todavía no hemos madurado espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces en este momento, en este día, evangelizar a alguien y decirle, imítame a mí, así como yo imito a Cristo? Tu vida es tan buena o tan agradable delante de Dios que tú te atreverías a decirle a una persona, ¿sabes qué? Soy cristiano, soy cristiana, te voy a enseñar a caminar conforme a la palabra, imítame a mí, así como yo imito a Cristo. Tenemos que llegar a ese momento de un crecimiento tan fuerte de decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, pero sabiendo perfectamente que el número uno aquí a seguir es Cristo. Pero a lo que yo me refiero es que tenemos que llegar a esa madurez espiritual de poder guiar a otra persona al Señor. Pero ¿qué pasa cuando personas dicen, ay no, para ser cristiana o cristiano como tú, así estoy bien? Tú andas re mal y vas a la iglesia. No, tenemos que ser ese ejemplo. Recuerden que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. La gente está mirando a ver a qué horas te equivocas. La gente está con el dedo apuntando para poderte señalar, criticar, lanzarte piedras. Pero ¿sabes qué? Jesús no es igual que ellos. Él dice, ve y no peques más. Él te perdona, te da una oportunidad más. Ve y no peques más. Si te has caído, levántate en el nombre de Jesús y sigue adelante. Dios te va a dar la victoria. Así que si tú te has autoexaminado en esta palabra que hemos estado escudriñando hoy, de los aspectos del crecimiento espiritual de una persona o de un hijo de Dios o de una hija de Dios, si te has examinado y has encontrado áreas donde todavía no has madurado, ¿qué esperas para esforzarte y poder llegar a esa estatura del varón perfecto? ¿Cuándo podemos comenzar? Hoy mismo. Sujeta tu carne, busca de Dios, ora, ayuna y sobre todo lee la Biblia porque es la que te va a guiar. Ellas son las que dan testimonio del Dios que queremos ver algún día. Porque yo me pregunto, como muchas personas les preguntas a quien sea y todo el mundo piensa que se va a ir al cielo. Y no es verdad, no es verdad. Recuerden que nosotros vamos a estar delante del trono del Señor y vamos a rendir cuentas lo que hicimos, con lo mucho o con lo poco que sepamos. Así que yo no sé por qué hay muchas personas que les preguntas, y si usted muriera hoy, ¿dónde usted cree que iría? Y todo el mundo dice, me voy a ir al cielo. Es mentira. Es mentira. ¿Cómo Dios te va a querer llevar al cielo si tú aquí en la tierra no lo quieres buscar? Ni siquiera lo conoces. ¿Para qué te quieres ir con Él? ¿Y como para qué Él te llevaría? Si tú fueses creado para la alabanza de su nombre y no le quieres alabar, allá es lo que vas a ir a hacer. Entonces, aquí estás en pleno entrenamiento. Así que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Llamémosle, entre tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vámonos, volvámonos a Jehová, porque Él es amplio en perdonar. Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermana Miroslava, hermana Ross, hermano Jesús Bautista, hermana Nancy, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Karina López. Bendiciones, hermana María Griselda Ramírez. Bendiciones, hermano Antonio Hernández. Seguimos esperando su tarea, Bendiciones, hermana Milagro Toledo. Gloria al Señor. Pastora Luz Montañez. Gloria al Señor por su vida. Saludos a su amado esposo, pastor. Bendiciones a todos y cada uno. Les amamos en el amor de Cristo y sigamos adelante, siempre agarrados de la mano de Dios, porque ya saben, apartados de Él, nada podemos hacer. Dios le bendiga, hermana Luz. Bendiciones.